hay que darse cuenta del gran esfuerzo que se ha hecho, que sí se ha mejorado en muchos sentidos, pero que las normales, incluso la UPN y demás, tienen que hacer reformas. Y la postura del instituto es, por supuesto, ir encaminando cada vez más hacia una evaluación formativa, ¿no? Me parece que lo que ha hecho el instituto en toda su historia es, por supuesto, ir abonando con elementos que resultan de la investigación. De reconocer que el monopolio de la información ya no la tiene el docente. Los estímulos, los estudiantes tienen un montón de estímulos. Y de muchos lados, claro. Y si tratamos de pelear ese monopolio, nos vamos a enfrentar. Vamos a perder. Pues vamos a perder, porque no se trata de eso, se trata de cómo incorporamos esto que sabemos, cómo incorporamos los intereses de los estudiantes en el interés por aprender. Señoras y señores, bienvenidos. Un gusto enorme saludarlos una vez más a un capítulo de esta serie Pensar en la Educación. Gracias por acompañarnos a nombre del Canal 22 y del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Nos da un enorme gusto recibirlos. El día de hoy vamos a abordar tal vez uno de los puntos más sensibles de todo el debate educativo, que es la formación de los docentes. Su preparación continua, su capacitación, su actualización profesional. Existen los elementos y las herramientas para que los docentes, los cientos de miles de maestros de este país puedan seguirse preparando, puedan ponerse acorde con los tiempos, puedan recibir información y capacitación del siglo XXI. De esto y más hablaremos el día de hoy. Les agradezco mucho la presencia a la maestra Ana Razo, profesora investigadora del CID, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Maestra, gracias por estar aquí. Leonardo. Bienvenida, muchas gracias. Y recibo también a la maestra Aurora Loyo, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Maestra Loyo, gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Y por supuesto la presencia del instituto con una integrante de la Junta de Gobierno, la maestra Patricia Vázquez del Mercado, consejera permanente del instituto. Gracias. Del Instituto Nacional. Para la evaluación de la educación. Qué bonito suena, ¿verdad? Nada como bien dicho, en honor a Tere Bracho, por supuesto, pero se la dedicamos. Bueno, bienvenidas, gracias por estar aquí. Les agradezco mucho. Dije bien, este es uno de los temas más sensibles, yo creo, ¿no? La formación docente, la capacitación docente. ¿Dónde estamos ahí? ¿Cuál sería el diagnóstico primario que haríamos de la formación docente? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Nos hace falta más? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que la información que siempre hemos generado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación nos dice que todavía tenemos retos por delante. Es decir, se ha avanzado en la formación, en la profesionalización de los docentes, sin lugar a dudas. Sin embargo, la profesionalización es un continuo, no hay un, no se detiene, no se detiene, no ajá. podemos decir hasta aquí llegó y ya cumplimos con nuestro rol, las autoridades competentes en materia de formación, hasta aquí llegamos, ¿no? Me parece que todavía tenemos retos, sobre todo estos retos que tienen mucho que ver con el contexto, con las nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender que siempre son, me parece, actualizadas. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en ese sentido, Leonardo, también para Aurora y para Ana, pues siempre hemos partido del hecho de tener una consideración del reto que tienen las autoridades educativas federales y estatales de seguir con una línea muy puntual de la formación y de la profesionalización. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estas líneas están trazadas? Es decir, desde el órgano rector del Sistema Nacional de la Educación, la SEP, ¿están trazadas estas líneas de formación, de capacitación, de entrenamiento continuo? Maestra, por favor. Creo que justo como decías es un tema sensible y parte de esa sensibilidad implica que debe haber un referente, es decir, ¿cuál es el referente que tenemos de un buen docente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde? Y ese en sí mismo es un tema complejo. No quiero ir al lugar común, pero sabemos que la profesión docente es multifactorial. Hay un montón de situaciones relacionadas ahí. Un buen docente es el que es sensible con sus estudiantes, el que interactúa emocionalmente con ellos. Un buen docente es el que domina el contenido, el que sabe inspirar en el aprendizaje. Un buen docente es el que mantiene una organización eficiente en el aula. ¿Cuáles son todos esos referentes que necesitamos estar de acuerdo desde la Federación y los estados
para impulsar esa formación tanto inicial como continua. Y esa es parte del debate sensible, vamos, hacia ahí. Tendríamos que ponernos de acuerdo en eso y sobre todo entender que el sistema educativo no es un bloque homogéneo. Tenemos básica, escolar, media, superior y tenemos modalidades distintas, escenarios y contextos distintos en donde el referente necesita ciertas definiciones y establecimientos mucho más claros y la conciencia de las autoridades de que hacia allá necesitamos movernos. ¿Qué diría usted, Aurora, a este respecto? Bueno, yo pienso que en formación docente es uno de los grandes deudas del sistema educativo. Sí. En realidad, para entender esto hay que tomar en cuenta la historia. Y en México, digamos, hay las normales, hay distintos tipos de normales, luego está la Universidad Pedagógica Nacional, ahora también, digamos, entran como docentes personas que vienen de las universidades, entonces, digamos, la formación de cada uno de ellos es distinta. En ese sentido, creo que es muy valiosa una publicación que hizo justamente el INE hace algunos años, que se llama Docentes. Y ahí es donde yo he encontrado mejor información cuantitativa sobre cuántos de los maestros han estado formados en las normales, cuántos en la pedagógica, cuántos en normales públicas y privadas, y nos damos cuenta de lo que decía Ana, ¿no? De que ¿Y cómo está la...? No traemos datos duros, pero ¿cómo está la estadística? La mayor parte viene de las normales, yo creo, ¿no? Sí, pero digamos, hay una cuestión que es interesante también y que también los nuevos datos de evaluación nos permiten tener como más precisión de cuáles son, digamos, el tipo de formación que da lugar a puntajes más altos en las evaluaciones. Y lo que nosotros estamos viendo es que en realidad, incluso en las normales, encontramos normales muy distintas, normales bien tradicionales en las grandes ciudades como la de Puebla, por ejemplo, o como normales del Estado de México, que son incluso desde mi punto de vista demasiado tradicionalistas, y tenemos normales rurales en que la situación incluso política, y eso lo sabemos, pues ha sido muy difícil y que es muy difícil introducir cambios. Entonces me parece que sí, o sea, la formación de docentes en México todavía tiene muchas cosas que resolver. Me interesa mucho que profundicemos en eso, independientemente de que ya debatiremos el tema de las normales a profundidad en otro capítulo, pero cuando usted dice al principio estamos en deuda, quiere decir que lo hicimos mal, que el sistema no lo atendió correctamente a fondo, porque yo recuerdo que se ofrecen y se otorgan cursos de capacitación para maestros desde hace 20 y 30 años. ¿Esos fueron malos, fueron insuficientes, fueron incorrectos? ¿Por qué tenemos una deuda? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el sistema educativo mexicano es gigantesco. Sí, enorme, o sea, claro. Es enorme. Sí, es un universo. Entonces, la verdad, son dos países de Centroamérica, más o menos todos. Sí. Entonces, digamos, el sistema además creció muy rápido por razones demográficas. ¿Sí? Entonces, digamos, por eso hubo muchos maestros que se incorporaron, si lo vemos, incluso sin tener las credenciales mínimas necesarias para ser maestros. Entonces tenemos una superposición de cosas. Claro que eso está disminuyendo porque hay muchos que ya se van jubilando, pero este es un proceso. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, desde ahí comenzamos, es decir, en términos de la formación inicial, además de que... Esa era plural, digamos que venían de muchos lugares con muchos matices y muchos colores. Y muchos de ellos no tenían la formación inicial. Luego, los cursos estos que tú dices, porque nos hablamos de tú. Por favor, muchas gracias. Que tú dices que sí se han hecho, muchos han dejado que desear en términos de la pertinencia, es decir, de la relación que existe entre los cursos que reciben y el tipo de instrumento que necesitan para dar el curso en que ellos están. Entonces, digamos, yo creo que ahí hay que, como en todo, hay que ser muy moderado, hay que darse cuenta del gran esfuerzo que se ha hecho, que sí se ha mejorado en muchos sentidos, pero que las normales, incluso la UPN y demás, tienen que hacer reformas. Y creo que eso, digamos, correspondería mucho al próximo gobierno, poner mucho énfasis en el tema de formación. Correcto. Bueno, yo me sumo a lo que dice Aurora, me parece que hemos tenido, a lo mejor no hemos tomado las decisiones incorrectas, porque me parece que es muy difícil hacer un juicio sobre lo correcto, sobre lo incorrecto del sistema educativo, pero me parece que hay referentes que nos dicen hacia dónde tendría que ir una política de formación docente en el país.
Y un referente es para nosotros desde el instituto, desde luego, es la evaluación docente. Es decir, cuando uno pone indicadores, parámetros y perfiles sobre esto que decía Ana, es decir, cuál es un referente, ser un buen docente, qué es lo que tendría que enseñar un docente en matemáticas, un docente en español y demás. Bueno, ahí tenemos perfiles, parámetros e indicadores que nosotros, por supuesto, hemos diseñado, pero por supuesto, además, hemos orientado el propio diseño de esos parámetros y perfiles a las autoridades educativas. O sea, hoy tenemos muy claro cómo es ese parámetro, es decir, cómo es el perfil de un buen maestro en básica. Yo creo que tenemos mayor claridad que antes, Okay. ¿no? Y con base, y las evaluaciones se hacen con base en esos parámetros, perfiles e indicadores. Y los resultados nos arrojan las áreas de oportunidad. Esto es muy importante, Leonardo, decirlo, sobre todo en esta lógica del tema sensible, ¿no? O sea, ¿de qué sirve la evaluación docente en un marco de toma de decisión? No importa si es una reforma educativa o es una política educativa concreta. Es decir, la evaluación docente nos dice en dónde están las áreas de oportunidad y las áreas de mejora de los docentes. Por supuesto, lo dice a nivel macro, nos dice los maestros siguen teniendo y presentando retos en la enseñanza de una lengua indígena, por ejemplo, en la enseñanza de una asignatura especializada, pero también en la parte más pedagógica, que es un poco lo que apuntalaba, creo, Aurora, del reto de la formación inicial, ¿no? Es decir, desde dónde tenemos que considerar también a las normales y cómo las normales pueden ser también un espacio donde podamos también repensar este futuro de la formación, pero sobre todo este futuro del quehacer docente, ¿no? Yo creo que ahí seguimos y es ahí donde me parece que hay que acotar, es decir, no marcar los errores, pero seguir hablando de desafíos y de retos en materia de la política de formación docente que tiene este país. Déjenme hacer una pausa ahí para profundizar un poco, porque yo coincido, el reto es gigantesco, ¿no? A ver, capacita 2 millones. 2, 3, 4 millones de personas, no es sencillo. Y además, hoy existen estos acentos de currícula flexible, de diferenciación regional, a lo mejor unos capacitados en un sentido y en una forma y otros en otro, etcétera. Se hace mucho más complejo esto, ¿no? Déjenos hacer una pausa, estamos pensando la educación aquí en el 22 con el INE, regresamos enseguida. Después de este diagnóstico y de más o menos valorar los orígenes son importantes, es decir, de dónde vienen y qué formación traen de entrada, si son normales, si son universidades, si son especializados en su materia, si no son docentes, si le entraron a la docencia en el camino, que desconozco el porcentaje de cuántos sean, pero no deben ser pocos, ¿no? Es decir, que no son docentes profesionales, sino que le entraron a la docencia porque pues la vida los condujo por ahí y de repente, ay, pues vamos a dar clases de matemáticas, total, yo estudié ingeniería. Bueno, en media superior son todos. Así, todos, ¿no? Y ahí encuentra uno pues de chile dulce y de manteca, ¿no es cierto? ¿Dónde deberíamos empezar? ¿En la básica? Es decir, ¿dónde empieza la formación docente pensando en profesionales que lleguen a las aulas? Si esto fuera un plan ideal, que pues, no se puede porque tenemos no sé cuántos países en el sistema educativo nacional, pero ¿dónde deberíamos empezar? ¿En formar a los de básica y luego ir a los de media o media superior? ¿O ir desde el prekinder o el prematernal, desde ahí? ¿Dónde deberíamos empezar para esto? Yo creo que, retomando lo que decía Patti, es un continuo. No hay un punto de partida desde cero. O sea, empezar desde cero en ningún sistema educativo es válido, sino se trata de, efectivamente, no dejar fuera a ningún actor relevante del sistema educativo. Se trata de los docentes, ciertamente, pero también recordemos la figura directiva. Los supervisores, los asesores técnicos pedagógicos. ¿Esos también tienen que ser formados y capacitados? Ciertamente, porque forman parte de todo este sistema educativo y son figuras elementales para el liderazgo escolar, para la propia formación continua de los docentes, la gestión, quién apoya a los docentes, quién apoya a los directivos, vamos, es más allá de la figura del directivo. Y aquí lo importante es que tenemos referentes efectivamente y tenemos resultados de evaluaciones que nos pueden ayudar a alimentar
con mucho mayor pertinencia la formación que necesitan los actores. Por supuesto que necesitamos revisar la instrumentación técnica, el componente técnico de estas evaluaciones. Sin duda, es un mejoramiento que no se Permanente. detiene. Ujú. Exactamente. Entonces, tenemos por un lado referentes, necesitamos utilizar los resultados de la evaluación para que en conjunto podamos delinear programas para todos los actores educativos mucho más pertinentes y concretos. A ver, Ana, pero toca usted un momento, un tema central que mencionaba Pati. O sea, para determinar eso y para determinar pues tenemos que evaluar, ¿no? ¿O no? Sin la evaluación, hacer esa dónde estamos, cuáles son las áreas de oportunidad, faltan más elementos pedagógicos o más didácticos, o ponemos más énfasis en tecnología. Para saber eso, ¿cómo sabemos eso si no evaluamos? Mira, hay una analogía que me parece muy pedagógica en esta materia. Hay una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Correcto. Imaginemos un cocinero. Cuando el cocinero prueba la sopa, esa es una evaluación formativa. Cuando el consumidor, el cliente, quien está comiendo, prueba la sopa, eso es sumativo. Concentrémonos ahora en la parte donde el cocinero está probando la sopa. Ahí concentrémonos, la evaluación formativa. ¿Cómo tomamos esos resultados de la evaluación para apoyar a los actores educativos, profesores, directores, supervisores, ATP? ¿Cómo hacemos eso para darles elementos que los haga disfrutar más la práctica educativa? Es eso, no se trata de decir tú lo haces bien, se trata de cómo te doy herramientas para que disfrutes tu vida en la educación. El sentido de la evaluación es ese, supongo, ¿no es cierto? Es decir, cómo te fortalezco. Totalmente, y creo que la postura del instituto es, por supuesto, ir encaminando cada vez más hacia una evaluación formativa, ¿no? Me parece que lo que ha hecho el instituto en toda su historia es, por supuesto, ir abonando con elementos que resultan de la investigación, es decir, ¿no? Primero, bueno, puede ser una evaluación que ha estado muy dirigida o muy vinculada con el logro de aprendizaje de los alumnos, ha sido una evaluación que también tiene, con base en los perfiles, parámetros e indicadores, como lo decía hace un rato, ¿no? Y con base en los resultados vamos orientando hacia una evaluación formativa. Ojo, no estamos experimentando en la evaluación docente, ¿no? Sino más bien me parece como este proceso continuo de mejora va ampliándose más el espectro de formación hacia los docentes. Yo apuntalo también a que la evaluación formativa va a ser mucho más presente en la agenda educativa en los próximos años. ¿Por qué? Porque también lo que queremos promover es la evaluación y también la formación, la capacitación y la profesionalización entre los propios docentes. Me parece que ese es un espacio que es fundamental, ¿no? Esto que se llama el aprendizaje entre pares. Y por supuesto ahí también suceden una serie de experiencias muy valiosas que tenemos que, por supuesto, también saber sistematizar y también tenemos que saber orientar para una mejor práctica docente. Entonces, yo resumiría esta intervención diciendo la evaluación formativa es lo que hacia adelante vamos nosotros orientando como instituto, que también tiene sus retos, Leonardo. O sea, es decir, hacer evaluación formativa claro. no es porque implica también observación del aula. Los propios docentes, aquellos docentes que nos vayan a ver en este programa, que nos escuchen, por supuesto, el gran reclamo es, yo quiero que vengan a mi aula. Y que ¿no? me vean trabajando. Y que me vean pero por supuesto, ¿no? Claro que sí. A ver, el instituto no es una instancia inflexible, sí, pero cerrada, esto no es de un examen escrito, Por ¿no? O es pues verlos en acción, ¿no? Cómo manejan el grupo, de qué herramientas se valen. La docencia es una cosa muy compleja, ¿no? Si no, todo el mundo podría ser maestro, ¿no? Coincido plenamente, y aquí creo que lo más importante es que le demos mucho más fuerza a lo que sucede en el aula y que haya una vinculación directa de lo que sucede en el aula, en el aprendizaje de sus alumnos, y quitar esta idea de que la evaluación docente vinculada con la formación son dos binomios inseparables. Yo creo que hay evaluación, que es súper importante la información que arroja la evaluación de los alumnos es muy importante, pero lo que tenemos que empezar a privilegiar es una formación que le dé elementos para mejorar los aprendizajes. ¿Los maestros quieren, Aurora? ¿Qué diría? Los maestros, porque yo escucho voces siempre y voy a reuniones con maestros públicos y privados y todos siempre están hablando de capacitación y de que falta capacitación. Sí. ¿Hay disposición de parte de ellos para esto? Muchísima. Yo creo que los maestros es un gremio, digamos, excepcional en el sentido de que son trabajadores de la educación y por eso les encanta leer, les gusta estar preparados, tienen realmente un amor por lo que hacen, Por ¿no? su disciplina. Ajá. Entonces me parece que sí, que ellos tienen ganas de hacerlo pero lo que sí reclaman
es esto de que tenga mucho que ver con los retos que tienen y que además son muy variados. Algunos son pedagógicos y otros tienen que ver con la interacción con los alumnos. Por ejemplo, ahora en las escuelas de la Ciudad de México, sobre todo en las zonas difíciles, pues los maestros se enfrentan a situaciones Sí, claro. de orden social, de orden psicológico. Violencia, drogas, sustancia, pandillerismo, adicciones, mucho. todo eso. Entonces, claro, ellos necesitan tener orientación porque el manejo de los grupos es muy difícil. Si tú hablas con los maestros de estas zonas, te plantean problemas así que dices, bueno, ¿y esto cómo le entro, no? Y obviamente para eso hay respuestas y se necesita cierto tipo también de apoyo. Y todo esto, digamos, del apoyo, yo creo que es un asunto al que se le debe dar muchísimo más dinero también. Esa es una de las cosas que no hemos hablado de dinero. Porque uno siempre tiene que acabar estas cosas en los presupuestos, pero hemos formado más o enfocado más la formación hacia los contenidos y las disciplinas curriculares y no a esto otro que es lo socioemocional o lo psicoemocional o el manejo de grupo. Pues hay varios temas, ¿verdad? Creo, y ustedes, aquí Pati y Aurora me dirán, pero un docente lo que quiere es interesar a sus estudiantes en el aprendizaje. Engancharlos. Para engancharlos necesitas motivarlos, claro. Necesitas tú sentirte interesado, por eso que quieres inspirar. Quiere decir que si no dominas el contenido, pues hay un elemento que te puede, digamos que se te puede atorar en esta inspiración del aprendizaje. O lo vas a transmitir de forma mecánica, poco apasionada, tal vez. Hay en la parte del que sabe, pues, por ejemplo, quién usa contraejemplos, quién usa hipótesis, todas estas elementos para interesar al otro en el aprendizaje son herramientas que se tienen que acompañar. Para algunos es muy natural, para otros no tanto. Necesitamos hacer que por diseño el sistema pueda brindar las herramientas a todos los profesores para que si eso es lo que quieren fortalecer, tengan los elementos y saben a dónde recurrir para fortalecer esa parte. No se trata solo de compartimentalizar el aprendizaje de lo que necesitas saber es contenido, sino cómo inspiras al otro en querer aprender eso y que más allá de tu clase quieras seguirlo aprendiendo de por vida. ¿En qué esfera ponemos eso? ¿En lo docente, en lo formativo, en lo Esa es parte, por ejemplo, del referente de un buen docente. ¿Cómo inspiras ese aprendizaje? No se trata de una etiqueta, sino son varios elementos que interactúan. Dominas el contenido, sabes cómo enseñarlo, tienes estos recursos de contraejemplos, pero también sabes cómo entender el contexto de los estudiantes emocional, organizativamente, para atraer esos recursos y saber manejarlos en el aula. Entonces, no es tan lineal, desafortunadamente. Si lo fuera, como dices tú, ya todos estaríamos siendo brillantes en el aula, sino se trata de toda una serie de hilos complejos que hay que ir tejiendo en el aula. Si hablamos de la pedagogía del siglo XXI y de este rol, me parece a mí, transformado del docente, de que deja de ser el transmisor de conocimientos, que a lo mejor eso podría ser más automático o mecánico, a este líder educativo, a este tutor, a este facilitador, al que orienta y guía, al que motiva, provoca, ya le estamos cargando al maestro pues muchas más cualidades y cosas. Ahora tiene que ser medio terapeuta, también un poco confesor, guía espiritual, experto en emociones, o sea, ya es una persona con una formación mucho más amplia y completa, ¿no? ¿Ustedes piensan que el rol del maestro ha cambiado? Sí. ¿En muchos sentidos? Yo pienso que sí, ¿eh? Pienso que sí, sobre todo por lo que estábamos hablando hace un rato fuera de las cámaras, de toda esta cuestión de los medios, de las redes, de la rapidez, de la intensidad del cambio en todos sentidos y que el maestro, digamos, en mucho, sobre todo los maestros ya de cierta edad, han vivido esta transición de los medios y de todo en medio de su vida profesional. Entonces no fueron educados para eso, no saben cómo hacerlo y muchas veces se sienten rebasados. Por eso muchos maestros dicen que sienten su autoridad mermada. El alumno, por ejemplo, que se mete a la red y dice, estás equivocado con este dato, etcétera. Invalida lo que le dice el maestro. Invalida lo que le dice el maestro. Entonces, por eso yo pienso que es muy importante como reafirmar esta legitimidad del maestro. Y esa es una de las cosas que más han estado diciendo. ¿En qué radica esa legitimidad? Esa legitimidad, por ejemplo, en el pasado estuvo dada, digamos, siempre me refiero un poquito a la historia, ¿eh? En el pasado estuvo dada en gran parte porque fue un líder social el maestro, digamos, si pensamos en los años 30, por ejemplo, el maestro que ayudaba a las gentes de la comunidad a hacer escritos para digamos, solicitar que se les dieran las tierras, etcétera, ¿no? Todo este maestro ya no existe. Entonces, luego, digamos,
actualmente el maestro se siente poco reconocido socialmente. ¿Se siente? Poco reconocido Poco reconocido, socialmente. Aunque en realidad esto, las encuestas nos dicen que no es tan cierto, pero digamos aquí la subjetividad también cuenta. Y creo que en ese sentido los maestros lo que han estado diciendo mucho es que sienten eso y eso se da en muchos países, no nada más en México. Es una especie pero de es que pero el mundo ha cambiado, Se llama ¿no? el malestar docente, ¿no? Sí, sí. Lo que Hay pasa un es libro que- al respecto, por cierto, sí. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, estamos encerrados en nuestro país y pensamos que eso es solamente en México o le damos una No, esto pasa en todas partes del explicación. mundo, claro. En todas partes del mundo pasa y yo creo que hay que contraponerlo con un conjunto de recursos que le permitan tener más seguridad en sí mismo al maestro, por una parte. ¿Y eso se hace reconocer mediante la formación continua? mediante la formación continua, mediante también, digamos, la manera en la que socialmente se ve. Y en México, como tuvo que haber un cambio para, digamos, que empezó desde finales de los 80 de hacer ver lo mal, digamos, los elementos que no estaban funcionando bien del sistema educativo, distorsionado, ajá. ¿no? Ahí estuvo, por ejemplo, el famoso libro que coordinó Gilberto Guevara, que se llamó La catástrofe educativa, Sí. finales de los 80. Entonces, digamos, después tuvo que venir un periodo en el que, de pasar en mi generación, de pensar que una de las grandes cosas que habían hecho los regímenes revolucionarios era ampliar la educación y todo estaba muy bien y tal, a tener que reconocer y saber que había muchas cosas que estaban mal. Entonces, en este tránsito, yo creo que sí necesariamente hubo un proceso, digamos, de pasarse al otro extremo, ¿no? Pasamos de decir, todo está muy bien a todo está muy mal. Déjenme hacer una pausa ahí, porque si no me regaña el productor. Es muy, muy enojón, pero déjenme mensajes. Estamos pensando en la educación. ¿Cómo es el maestro nuevo? A ver si podemos reflexionar un poco. O cómo debiera ser el maestro nuevo. Y el maestro nuevo hablo de estos cambios, ¿no? De la tecnología, las redes, los conflictos sociales, etcétera. Mensajes, regresamos. El que se imprime. El debate sigue, no se detiene, pero retomemos esta anécdota. Ana, por favor. No, justo retomando tu pregunta, si hay un maestro nuevo o no, creo que no se trata de eso, sino de reconocer que el monopolio de la información ya no la tiene el docente. Los estímulos, los estudiantes tienen un montón de estímulos. Y de muchos lados, claro. Y si tratamos de pelear ese monopolio, nos vamos a enfrentar. Vamos a perder. Pues vamos a perder, porque no se trata de eso, se trata de cómo incorporamos esto que sabemos, cómo incorporamos los intereses de los estudiantes en el interesar por aprender. Y lo que te decía es esto, estaba viendo una clase de media superior y la maestra trata de hablar de los tipos de texto. Ajá. Y habla de un texto editorial y dice... desafortunadamente, tal vez era el nervio, decía, un texto editorial es el que se imprime en el periódico. Ajá. Entonces un estudiante le dice, pero ¿y si yo consulto una página en internet, en el periódico? ¿Ese es un texto o no es un texto? No es un texto editorial. Y la maestra le responde, pues no, porque no está impreso. Entonces traemos como una cadena ahí extraña. La estudiante, sorprendentemente, responde, ¿y si lo imprimo? Ya se vuelve editorial. Claro, ya se vuelve editorial. Entonces, vamos, ¿cómo incorporamos estos nuevos estímulos y estos nuevos medios a enriquecer el aprendizaje, a interesar, a enganchar a los estudiantes por aprender? ¿Cómo lo tomamos? A ver, pero me lleva esto a preguntar, ¿ustedes perciben resistencia o perciben, usted hablaba de inseguridad, Aurora, usted hablaba de que el maestro se siente inseguro ante estos cambios, ante estas cosas. ¿Perciben que el maestro tiene miedo o está preocupado de enfrentarse a estas cosas y no tener todas las respuestas? Yo quiero voltear tu pregunta, porque me parece que lo que hay que pensar es que los maestros, quien tiene vocación para ser maestro, lo hace con fierros o sin fierros. Confiado, Sí, claro, por estoy de acuerdo. supuesto, y está en esos retos y demás. Más bien, lo que creo que ahí vale la pena insistir es el rol del maestro. Claro que cambia por todo esto que decimos, por la influencia de los medios externos y demás, pero es insustituible, ¿no? El maestro no se sustituye con nada ni con nadie, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te diría, si
dígalo cantando, pero dígalo con fuerza. ¿Por qué el maestro es insustituible? Bueno, me parece que el proceso de aprendizaje es humano, Ajá. ¿no? Es decir, Es por decir, más los que dispositivos ayudan, pero no sustituyen. Eso. ayudan, nunca van a sustituir, por supuesto, complementan al profesor en alguna información adicional y demás, pero lo lindo del proceso de Es esto, enseñanza y es aprendizaje el es contacto la humano. relación Ajá, correcto. humana que se genera. Y de ahí, pues, todo lo que se detona, identificación de talentos, saber distinguir las cualidades de los alumnos, mirarles a los ojos y decirles por su nombre. Nosotros normalmente hacemos en el sector educativo, y no me dejarán mentir Ana y Aurora, los números grandes, ¿no? 1 millón de alumnos, 250,000 escuelas, ¿no? Pero todos tienen un nombre y un apellido, ¿no? Y esa relación que se genera entre el profesor y el alumno, nadie, por más que una computadora, un pizarrón interactivo lo ponga, una lista extraordinaria proyectada en las comunidades más recónditas que uno piensa que hace la tecnología ahí, en fin, y se hacen muchos cuestionamientos, esa relación. Y yo creo que hay un tema que ha dicho Aurora que me parece fundamental decirlo, sobre todo en este programa, Leonardo. Es decir, el maestro en cualquier contexto, marginado, no marginado, en los retos de la Ciudad de México, los retos de las sierras por todo este país, siempre está presente, ¿no? Y además sabe en dónde están sus debilidades, pero también en dónde están sus fortalezas. Y claro que nos vamos a topar con muchos retos con maestros que puedan presentar errores conceptuales en la enseñanza de las ciencias, en fin, en muchos, pero justo ahí está la riqueza y la aportación de la formación y de la profesionalización. Ahora, volvemos a este gran cuestionamiento, ¿quién tiene que dar esa formación? ¿A y quién le toca esa chamba? Y Antes de eso, ¿coinciden ustedes con lo que está diciendo Pati? El maestro es insustituible, sobre todo en esta era de las plataformas de contenido, y hablo de Khan Academy o de Coursera, o todas las universidades hoy en México y el mundo tienen una matrícula en línea nada despreciable, es decir, mucha gente se conecta y a lo mejor hacen posgrados o diplomados o cosas un poquito de media, de superior para arriba, digamos, pero ¿están de acuerdo en esto, Derien? ¿Sí? Totalmente. Al profesor le importan sus estudiantes, a la maestra le importa que sus estudiantes quieran aprender, que estén ahí. Es insustituible, definitivamente no hay. Y si alguien lo pudiera reemplazar, pues debería reemplazarlo. Lo trato así de extremo, porque no es algo que se pueda reemplazar con tecnología o algo así. Esa interacción que tienes con tus estudiantes, eso que logras estando en el grupo, los maestros son profundamente buenos y generosos en lograrlo. Aurora. Sí, yo también creo lo mismo. Me parece que los maestros tienen en general vocación, las encuestas lo han dicho. Tenemos también como más información sobre los maestros. Eso es muy bueno porque, digamos, se habla mucho de evaluación, pero también hay la información general sobre quiénes son los maestros. Yo me acuerdo que en los 80s, María de Ibarrola hizo un estudio que se llamó ¿Quiénes son los maestros del Distrito Federal? En esa época, de verdad, porque yo he seguido el tema hace muchos años, no había información sobre quiénes eran los maestros en términos de dónde estudiaron, si tienen casa propia o no. ¿Cuál es su formación? ¿De dónde vienen? Si tienen casa propia o no, si tienen automóvil, cómo llegan a su escuela, o sea, y realmente son seres humanos, entonces necesitamos tener más información sobre los maestros. Hoy y tenemos ahora mucha más, diría yo, ¿no? Ahora existe mucho más, o sea, ahora realmente hubo un momento en que no se sabía ni dónde estaban, ni quiénes eran, ni nada. Entonces yo creo que una de las cosas buenas del gobierno que está por acabar, porque tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo, pues es que sí se tiene mucha más información. Es decir, este censo Se tiene que se hizo en esta, creo que fue fundamental, ¿no? Sí, es un parteaguas. El censo es un elemento inicial. Si no sabemos, si no tenemos los datos, pues no podemos tampoco hacer una planeación de dónde se debe poner los recursos, que además no son ilimitados, ¿no? Entonces, tenemos que tener más información sobre dónde están los maestros, ¿Quiénes son? cuántos maestros y cuántos maestros, cuántos años tienen, de dónde vienen, cómo es su forma de vida, todo eso. Entonces yo creo que sí se tiene mucho más y que esto tiene que continuar porque todavía hay muchas cosas que faltan ahí. en que nos falta Ahora sí retomamos, información. bueno, te dan la razón, están de acuerdo. El maestro es insustituible. ¿Qué más? No, bueno, creo que hay que seguir hablando también, insistir en los retos y en los desafíos. Me parece que ha evolucionado el rol docente como en cualquier profesión evoluciona. Siempre te tienes que ir Ya no es el actualizando. mismo.
Ya no es Ya, aquel. no, pero siempre te tienes que ir actualizando, siempre tienes que ir incorporando nuevos saberes, por supuesto. No, de ahí uno de los temas de lo que decía Aurora, efectivamente, sabemos quiénes son los maestros. Bueno, sabemos que los maestros de México son maestros que tienen maestrías y doctorados y que cada vez han intentado profesionalizar, porque en su momento tener un posgrado o un nivel de especialidad mayor tenía una retribución importante en su salario, que me parece también muy sensato decirlo. A ver, pues tienes mayor nivel de especialización de estudios, pues bueno, hay una mayor retribución en tus salarios. Pero por supuesto van incorporando nuevos saberes y demás. Y el tema aquí, creo que vale mucho la pena poner en la mesa, es quiénes forman a los maestros, ¿no? Porque de aquí hay un mercado abierto. Eso es lo que ibas a decir. ¿A quién le toca esta chamba? ¿A quién le toca? Y yo insistiría en diferentes capas de análisis, a ver si coinciden Aurora, Ana y tú, Leonardo, conmigo. Primero es esta formación y esta actualización, que le quiero llamar actualización, de lo que sucede cerca del aula, ¿no? Pareciera que todo lo que sucede en las aulas de todo este país tiene que venir desde el gobierno central, ¿no? Y a nivel local hay muchas posibilidades de actualización en este aprendizaje entre pares, entre el rol que hace el director, el supervisor. Formación de academias. Claro, ¿no? De un tema mucho más cercano a la realidad local, ¿no? Es decir, hoy, en esta circunstancia, esta escuela necesita hablarles a los padres de familia de violencia escolar. Bueno, ahí hay un tema y hay que darle otra vez, hablando de autonomía, que hemos hablado en otros programas, ¿no? Una cierta autonomía de actualizar lo que suceda cerca de la realidad y del contexto del aula o de la propia escuela o de la comunidad. Y ahí me parece que pueden tomar muchas decisiones que no tienen que pasar por un inmenso programa de capacitación, ¿no? Ahí me parece que hay muchas posibilidades de resolver problemas inmediatos. Un segundo nivel, otra vez haciendo este ejercicio de corresponsabilidad con las autoridades educativas locales. Es bien importante que las autoridades educativas locales tengan un diagnóstico de formación y de profesionalización de sus docentes. A lo mejor la entidad, por ser una entidad que tiene una población mayormente indígena, por así decirlo, hablante de lengua indígena, necesita un programa de formación donde especial, claro. ¿No? Y pensemos también en el rol de la autoridad educativa federal, ¿no? Es decir, cómo ese macro diagnóstico que tenemos. Pero esto le tocaría, por ejemplo, a la autoridad estatal. Yo creo que hay cosas que se pueden, que me parece que también hay que devolver la responsabilidad, así como se les dio la responsabilidad de ser, administrar los planteles con la descentralización y demás, también hay una responsabilidad de otorgar programas programas de formación y actualización al nivel local. Me parece que eso no hay que minimizarlo, porque creo que uno de los retos y de los desafíos es la falta de respuesta o la ausencia en las necesidades de los profesores. ¿Y cómo estamos ahí, dirías tú? Porque claro, ahora con la reforma todo volvió a manos de la federación y las entidades y los municipios se lavaron las manos. Le agarró la mano al chango, no pasa nada. No, yo no quisiera decir que se lavaron las manos, pero me parece que redujo su nivel de responsabilidad. Ok, de acuerdo, ¿no? muy bien. Incluso porque a lo mejor pudo haber reducido el nivel de recursos asignados, de lo que también hablábamos en presupuesto, ¿no? Y hay que hablar también de este diagnóstico macro, es decir, cómo nos aseguramos que con base en los perfiles, en los parámetros, en los indicadores, en el plan curricular que queramos implementar, logramos avanzar como país. Y sí me parece que hay una responsabilidad que no se puede, que tiene mucho que ver con el presupuesto que ya decía Aurora, pero que no solamente se resuelve con presupuestos. Es decir, tú puedes tener millones de pesos para la formación y profesionalización docente, pero no sabes a dónde dirigirlos. A ver, pero entonces, una parte le toca a la federación, otra a los estados, otra... ¿Quién capacita? ¿Quién le toca esa chamba? Pues mira, lo más importante es, digamos, el currículum general sigue estando centralizado. Pero en términos de las instituciones, los estados también tienen responsabilidad. Es lo que dice Pati. Exacto, pero digamos, la parte normativa así grande de la formación sigue estando en manos del centro, de la Secretaría de Educación Pública. Ahorita vamos a hablar del presupuesto, ¿eh? Le comen las ganas de hablar y eso ya lo vi. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿A quién le toca? Ahí sumando a lo que dicen Pati y Aurora, necesitamos revisar el diseño institucional, el marco normativo, para justamente equilibrar estas responsabilidades y esta pertinencia en las labores de formación. ¿Hasta dónde están distribuidas con claridad? Porque luego tenemos estos verbos de todos vamos a coadyuvar. Vamos viendo la coadyuvancia. Exacto, la coadyuvancia, ¿Qué en palabra donde esa, lo que es de todos es de nadie. Es fuente ovejuna, es coadyuvancia, ¿no? Sí, entonces vamos revisando el diseño
donde esto sigue cargado hacia el centro. Vamos definiendo claramente las responsabilidades, los niveles de participación y de mecanismos flexibles para el involucramiento de las autoridades estatales y locales. Que más que decir les toca, es la naturaleza de un México tan grande Y además diverso. es el acento regional que hoy plantea. Tiene que estar. No en todos lados aprendemos lo mismo, ni al mismo ritmo, ni en la misma Y a las 8 de intensidad. la mañana, sí, exactamente. Hacemos una pausa nuevamente, vamos a mensajes, regresamos enseguida. Ahora sí, para cumplir la expectativa de Aurora, vamos a hablar de los dineros. ¿Alcanzan o no alcanzan los dineros? Mensajes, volvemos. Primero, dineros. ¿Alcanza con lo que hay una la CEP asigna, me parece, una bolsa para capacitación? No sé si se aplica, si no se aplica, si se ejerce, si no se ejerce, pero ¿alcanza con lo que está? Hay dudas, ¿verdad? Sí, porque hay que recordar que en esta administración que está a punto de concluir tuvo la asignación presupuestal para capacitación más grande de la historia. Creo que es un buen momento para pedir un diagnóstico sobre eso. ¿Cómo nos fue? ¿Era el dinero lo que nos estaba deteniendo la acción docente? ¿Se pudo utilizar bien? ¿Se utilizó coordinadamente con las entidades? ¿Había un diagnóstico sobre dónde utilizarla? Creo que es un buen momento de pedir un estado del arte de qué pasó. La CEP no nos ha dicho eso. ¿O lo ha dicho a medio mes? Yo Luego no la estoy CEP, lo de la transparencia, a veces no es lo suyo, pero ya hay que irles buscando los datos así por debajo de la mesa y pedir y a veces se tardan. ¿Nos ha dicho qué y cómo se ha gastado en capacitación o no nos ha dicho? No, ¿verdad? Yo quiero pensar que están preparando esta parte del informe de conclusión de cómo nos fue con el lado de formación docente y los recursos invertidos para eso. Yo creo que muy pronto vamos a tener O noticias sea, usted es sobre bien eso. pensada, Ana, en esencia. Soy muy positiva, Muy positiva. soy como esta de ¿El expectativas INE tiene positivas. registros de que nos hayan dado reportes de cómo se gastó el presupuesto para No tenemos registros, sobre todo a lo mejor de la toma de decisiones, en qué se orientó los recursos de los programas de formación, sobre todo porque nosotros tenemos una directriz que tiene que ver con el desarrollo profesional docente y por supuesto que muchos de los recursos asignados tenían mucho que ver con la implementación de un nuevo modelo educativo, de un nuevo plan y programa de estudios, en fin, de actualizaciones que estaban muy alineadas a uno de los ejes de la reforma educativa. Sin embargo, yo también me sumo al tema de Ana, me parece que lo están preparando en el informe de conclusión de la administración. Sí tenemos, por supuesto, montos generales de lo que se ha invertido en capacitación, porque me parece que es algo que cualquier gobierno federal o estatal siempre lo reporta. ¿Cuánto invierte? Ahora, pensemos que no es un tema de presupuesto, ¿no? Y que el presupuesto importa, pero no es lo único que importa. No es definitivo. ¿no? Ajá. Y entonces ahí lo que tiene mucho que ver de lo que discutíamos es con ¿Dónde base se pone? en qué, Claro. ¿no? Se pone ese presupuesto. O dónde pones el acento, digamos, que es muy difícil, ¿no? Formo básica, formo media, formo ciencias y matemáticas, que las pruebas nos dicen que ahí tenemos áreas de oportunidad. Qué bonito lo dije, se dice de otra forma, pero, ¿qué formo? ¿Dónde se apunta? Y yo creo que además hay que puntualizar algo adicional, ¿no? O agregar algo. Es decir, no solamente viene de una sola área de la Dirección General de Formación Continua, ¿no? Sino que también hay programas federales que se implementan, que tienen sus componentes de capacitación y de actualización para llevar a cabo los objetivos planteados en los programas, pensemos escuelas de tiempo completo, pensemos el programa de inclusión y equidad educativa, en fin, varios programas que los profesores que nos ven en la televisión, por supuesto que les va a sonar porque reciben la capacitación, los recursos de capacitación están diversificados también en diferentes componentes y en diferentes programas, ¿no? Sin embargo, otra vez regresamos, es decir, eso hay que preguntarle a los profesores y que además creo que lo han dicho mucho, es decir, ¿eso realmente me beneficia a mí, docente, que estoy en una escuela multigrado en Durango? ¿No? Eso es lo que hay que pensar. Y me parece que el reto para la siguiente administración, adicionalmente de enterarnos cómo están las cifras de cierre de esta administración, que me parece que hicieron un esfuerzo muy importante en formación, hacia adelante es otra vez mirar los recursos de asignación de capacitación con equidad. Es decir, ayudar a que lleguen a los maestros que más lo necesitan en su cotidianidad,
ayudarle a que tengan recursos o incluso un programa de formación o de actualización que les beneficie directo, Leonardo. Particularmente, Aurora, por favor. Sí, yo pienso eso, digamos, en términos de las prioridades, se me hace que sí, digamos, si lo pensamos transversalmente como equidad, entonces, digamos, aunque hay muchísimas necesidades, sí tenemos que apuntar a aquellas escuelas y regiones en las que están peor las escuelas. Y en eso, pues nos Es decir, ayuda- capacitar primero ahí, Sí, digamos. Sí, Ajá. o sea, si tenemos pocos recursos, pues sí, primero ahí. Administrarlo donde más hace falta. Y yo pienso que ahí la evaluación es muy importante y todos los datos que nos ha dado el INE justamente, ¿no? Que todos los investigadores estamos, digamos, siempre viendo los datos, sobre todo los del INE, en términos de todo lo que acompaña a un buen ejercicio docente, que además de la preparación y todo eso, es si la escuela está bien, si hay pizarrones y todo, o sea, todo un conjunto de cosas que están alrededor de la escuela y que tienen que ver con recursos y también tienen que ver con la organización, ¿no? Porque hace rato estaban diciendo, y yo creo que tienen razón, que tú estabas comentando, ¿no? Cómo el maestro cuando llega a la escuela cambia porque a veces es una organización muy rígida. Entonces digamos, tiene que haber cambios también en la organización de la escuela para que la formación del maestro realmente, digamos, se concretice en mejorar la práctica docente, porque puede tener la formación y cuando llega a la escuela, poderla poner como en tú práctica. decías, se pone completamente rígido y vuelve a repetir lo mismo que hizo su maestro y, o sea, se siente coercionado, ¿no? Y en ese sentido también las normales, yo he visitado algunas que son terriblemente rígidas, que van en contra de la innovación, ¿no? En la práctica. Entonces, el maestro en sí, digamos, creo que en ese sentido tiene que estar inmerso en una organización que sea más flexible. Claro. Entonces, los retos van por muchos lados, es decir, la formación es un elemento y hay muchos alrededor de la formación para que esté bien formado, para que esté actualizado y luego para que eso que él sabe realmente lo pueda poner en práctica en ese lugar que es una organización, que es una escuela. Pero no tenemos, no sé si llamarlo censo, pero no tenemos una investigación global que nos diga en qué áreas hace más falta capacitación. Eso no lo tenemos, ¿verdad? Es decir, no lo tiene la SEP. A lo mejor es un trabajo que tendría que hacerse, ¿no? Me parece que hay que actualizar esos datos. Es decir, la información que nosotros tenemos en el instituto tiene como base los resultados de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, 4 de cada 10 alumnos, que esto está saliendo en los medios de comunicación ahorita, alcanza solamente los aprendizajes en matemáticas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un elemento, bueno, ahí nos faltan 6, ¿no? 6 de cada 10, ¿qué pasa con esos 6? Entonces, son los elementos que nos dicen que hacia allá tendríamos que seguir insistiendo en la formación. Me parece que seguimos teniendo el reto de las competencias académicas básicas, matemáticas y el lenguaje y comunicación. Eso no lo hemos terminado de resolver. Lectora, etcétera. No lo hemos terminado de resolver y me parece que ahí el diagnóstico que nos dan las evaluaciones estandarizadas es suficientemente bueno para poder tomar decisiones. Sin embargo, a lo mejor en temas más específicos, creo que sí vale mucho la pena hacer un censo, así como en su momento se hizo el censo. Claro que tenemos los datos gruesos del sistema, ¿no? Cuántas escuelas actualizadas, cuántos maestros ya no están de comisión, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un censo actualizado de la formación de los docentes, de la profesionalización, que mucho se puede retomar con programas como carrera magisterial, en fin, pero hay que actualizarlo, es decir, hay que tener un censo mucho más actualizado que nos dé puntos focales muy estratégicos y a la vez que nos ayude a diseñar una política de formación que me parece que se va a tener que hacer en la siguiente administración. Bueno, hay chamba para la siguiente administración, no cabe duda. Vamos a ver cómo y con qué seriedad y profesionalismo la enfrentan, pero esto me llevaría a pensar en este tema de... hemos visto, y para algunos fue una distorsión del sistema en el pasado, que de repente la capacitación se ponía en manos del o de los sindicatos. Y los que formaban y capacitaban eran el sindicato, el CENTE, etcétera, etcétera. ¿A quién le toca capacitar? ¿Capacita la SEP? ¿Capacita la UPM? La inicial viene de estos orígenes diversos que decíamos, pero ya en curso, la actualización o ponernos al día en las cosas, ¿a quién le toca esa chamba? ¿Es iniciativa del maestro? ¿Es el director de la escuela? El director dice, a ti te hace falta eso y entonces te voy a mandar un curso. ¿A quién le toca eso? Creo que hay una responsabilidad del sistema educativo nacional en proveer los elementos para que los docentes puedan fortalecer su práctica, sin duda.
Sin embargo, hay otros actores que pueden fortalecer también esto, pueden aportar información relevante y pueden participar en los mecanismos necesarios para que esto ocurra. Uno es la evaluación, quiero suponer. Uno es la evaluación y también es como en la parte operativa, ya si entramos a cómo sucede la capacitación, qué días, qué horarios, cómo empezamos realmente a hacer operativo esta nube de la capacitación. Y creo que corresponde a muchísimos actores involucrarse. Y retomando el tema de las autoridades educativas estatales y locales, también corresponde a ellos un claro posicionamiento del diagnóstico de lo que sus docentes necesitan, de lo que sus escuelas necesitan, y ahí colaborar con todos estos actores en esta parte que a todos Esto nos hoy corresponde. no se hace, es decir, un director de escuela ve las áreas de oportunidad que tienen sus maestros y recomienda. Creo que sucede, pero no por diseño. Sucede cuando hay voluntades conjuntas Y hay un que liderazgo, coinciden, ajá. exacto, que coinciden, pero no como un diseño que pueda Institucional, mantenerse ajá. sistemáticamente en tema. Ahí ocurre cuando hay una buena secretaria de educación, cuando hay una buena directora escolar, cuando hay gente interesada y las voluntades coinciden, y está muy bien, sucede. Y hay docentes que siempre están, en mi experiencia, quieren. generosamente diciendo, yo quiero mejorar mi práctica, solo dime cómo o dame opciones. Creo que hay los elementos, pero que tienen que sistematizarse en un diseño institucional mucho más fortalecido y claro de hacia dónde quiere ir y con todos los mecanismos puestos para lograr. Bueno, yo le complementaría lo que dice Ana con dos aspectos muy concretos, ¿no? Me parece que es responsabilidad de la Autoridad Educativa Federal y Estatal directamente, independientemente que pueda abrirse a otros actores, otorgar la capacitación y la formación y la profesionalización. Están las facultades porque es la instancia de la que depende. Por supuesto que el sindicato ha hecho también su esfuerzo de actualizarlos y bueno, me parece que hay que también conversar y mantener esta línea de conversación con los el sindicato, las diferentes expresiones sindicales que también tienen la información muy directa de las necesidades de formación, obviamente de sus agremiados, ¿no? Viendo desde la perspectiva sindical. Pero regresando a la perspectiva de la autoridad educativa local, hay que señalar que ahí tenemos todavía un reto muy importante, ¿no? Que no está resuelto, que los maestros todavía no se sienten 100% satisfechos de la capacitación y de la profesionalización que reciben o no lo suficiente para cambiar su práctica. Ahora, hay elementos que han avanzado que yo sí quiero, me parece muy importante señalar. Por ejemplo, los consejos técnicos escolares, estos espacios que son los últimos viernes de cada mes, que a veces los padres de familia nos ponen en una desorganización familiar, pero hay que verle el lado muy lindo a ese espacio porque es un espacio donde también se detonan mejores prácticas entre los maestros, ¿no? Y me parece que es un espacio de aprendizaje entre pares, que es un espacio donde también pueden inventar o llevar a cabo una nueva práctica educativa y entonces siempre pensamos que la profesionalización y la capacitación sucede como una super cascada, Sí, sí, ¿no? y no es así. Y a veces también desde abajo se generan, y cuando digo desde abajo, es desde escuela, lo en el local, salón. se generan muchos cambios que luego a veces no vemos a nivel. Yo me he encontrado muchos casos de maestros públicos y privados que buscan su propia capacitación. Es decir, que es un maestro en búsqueda continua de hacer mejor su chamba, con vocación, con pasión, pero que busca dónde hay un diplomado de una cosa y dónde hay... Y luego te encuentras unos que tienen más capacitación que los ministros, por decir algunos, pero que traen 7 cursos, 8 diplomados, 3 seminarios y que han tomado de todo, psicoemocionales, de didáctica, de pedagogía, de miles de cosas. Pero generalmente lo que veo es que es por iniciativa del maestro. Son de los más casos que me he encontrado. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes y regresamos aquí. ¿Ya nos vamos? ¿Ya se acabó el tiempo? Pero si todavía no acabamos, a ver, señoras, concluyan. Estamos empezando. Si estamos empezando en esto, ¿ya se acabó esto, señor productor? ¡Qué barbaridad! Ya se acabó, dicen que ya se acabó. Entonces, conclusiones, 30 segundos, ¿dónde poner el énfasis o qué le recomiendan a la nueva administración en materia de formación docente? ¿Dónde empezar? Ana, por favor. Tomemos los resultados de las evaluaciones. Hay evaluaciones ahí, hay cosas hechas. Ahora sí que política basada en evidencia. Vemos que ha funcionado en este camino, retomemos eso y lo tomamos como insumo para los nuevos procesos que haya que fortalecer, modificar y, por supuesto, ponerlo a la consulta de los profes. ¿Qué piensan ellos de esto? ¿Funciona o no? Vamos empezando por ahí. Aurora, por favor. Además de lo que ella dice, y para no repetir, también le pondría mucha importancia a las instituciones de formación inicial. Yo creo que eso es básico porque hay un recambio generacional muy importante en el magisterio. Ahora están realmente entrando nuevos jóvenes, maestros, claro. además, digamos, con la ventaja de que entran por concurso.
concurso de oposición. Entonces, entre mejor formados estén, pues Mejor, claro. eso es básico, porque es, digamos, lo que tienen como de piso, ¿no? Luego ya viene la actualización y todo lo demás. Y yo creo que ahí el atraso es enorme, ¿eh? Yo pienso que hay un atraso muy grande y una como falta de sincronización, incluso con lo que ha pasado en términos curriculares, los cambios curriculares, etcétera. Siempre hay esta dificultad, ¿no? O sea, cambian los libros de texto, por ejemplo, los planes escolares, pero no, muchas veces ni siquiera las normales de los que están saliendo ya están formados para esos planes de estudio. Entonces, Muchas eso gracias, tiene Pati. que cambiar. Bueno, una recomendación desde, por supuesto, con política basada en la evidencia es generar un mecanismo, una política de formación docente que beneficie directo al aula, ¿no? De repente pensamos que las políticas de formación docente tienen que ser, ¿no?, lo que nosotros como Autoridad Educativa Federal reportamos. Y lo que tenemos que tomar en consideración es lo que debe impactar el aula. Si nosotros queremos cambiar este sistema educativo, lo vamos a cambiar de abajo hacia arriba. Muy bien, bueno, pues ahí está. Sí tendríamos mucho más que decir, déjeme comentarle, pero pues se nos acaba el tiempo, así es la tele. Yo les quiero dar las gracias. Maestra Ana Razo, investigadora del CIDE, muchas gracias por estar aquí, le agradezco muchísimo. Maestra Aurora Loyo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, muchas gracias. Gracias. Y maestra Patricia Vázquez del Mercado, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hasta premio me voy a llevar en esta ocasión. Gracias a las tres. Así es, me voy a llevar mi paquete de libros, exactamente. Gracias. Y no se pierda el próximo capítulo aquí en Pensar en la Educación, Pensar para la Educación, una obligación de todos los mexicanos. Hasta la siguiente. Muchas gracias.